Un cordial saludo, estudiantes. Soy su profesora María Teresa Dávila Narváez, quien al grado 11 viene con la explicación o retroalimentación de cada uno de los ejercicios del desafío de física número 2. Sean todos bienvenidos. Vamos con la primera pregunta. Un niño empuja una caja sobre la superficie del suelo de manera que la velocidad se mantiene constante hacia la derecha. Esto ocurre porque, vamos a explicar esta parte. En primer lugar, vemos que cualquiera de los cuerpos, como los ejemplos que tenemos aquí, modifican su velocidad si sobre él se ejerce una acción externa. Las acciones externas se presentan por fuerzas y la variación de la velocidad viene medida por la aceleración, como ya hemos visto en clases pasadas. Si sobre un cuerpo se ejerce una fuerza, este modifica su velocidad. Las fuerzas producen variaciones en la velocidad de los cuerpos y además las fuerzas son las responsables de las aceleraciones. La unidad de fuerza usada en el sistema internacional, lo hemos visto ya también, es el Newton. Ahora, ¿qué ocurre si sobre un cuerpo actúa más de una fuerza? Si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas a la vez, podemos obtener solo una que produzca el mismo efecto que todas actuando a la vez. Esto se consigue sumando las fuerzas. Aquí hay dos tipos de fuerzas. Uno, la fuerza que el niño está ejerciendo sobre cualquiera de estos objetos, y otra es la fuerza de roce o la fuerza de resistencia que hacen las partículas del suelo oponiéndose a que esto se mueva. Entonces, ya explicamos qué significa la fuerza de rozamiento, pero vamos a decirlo de esta manera. La fuerza de rozamiento, como vemos en esta imagen, el señor empujando hacia un lado, y la fuerza de rozamiento va contraria a la otra fuerza y siempre se opone al deslizamiento del objeto. Es paralela al plano. Depende de la naturaleza y estado de las superficies en contacto y es proporcional a la fuerza normal. Entonces, también se tiene en cuenta que la suma de esta fuerza de rozamiento y la fuerza que está haciendo el señor para desplazarla debe ser cero para que ocurra un equilibrio de traslación. Se observa en todas estas respuestas que la D es la D se puede verificar que la fuerza aplicada es contraria a la fricción, por lo tanto las dos se anulan por ser iguales y paralelas, generando un movimiento con velocidad constante. Si la sumatoria de las fuerzas aplicadas es distinta de cero, se produce una aceleración, por lo que no es correcta ni la C, y en los incisos A y B, el peso de la caja se anula con la fuerza normal sobre ella, por ser iguales y paralelas. Por lo tanto, estas afirmaciones no describen el movimiento horizontal de la caja. Entonces, muchachos, es la respuesta D, porque la fuerza que realiza el niño es igual a la fuerza de fricción, es decir, la sumatoria de la fuerza de fricción o rozamiento con la fuerza que está haciendo el niño nos debe dar igual a 0. Pregunta número 2. Suponga que en la ausencia de fuerzas externas, una bola de boliche y una pelota de golf, como las que vemos aquí, se lanzan simultáneamente en el espacio a una separación d, esta es la distancia que la separa, y con una velocidad vi, o sea, velocidad inicial. Si se continúa observando el sistema después de mucho tiempo, es posible afirmar que. Para eso tenemos que entender que existe una ley de gravitación universal, que significa que los cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Mediante esta fórmula que vemos aquí se representa lo que acabo de decir. Pero en palabras sencillas, estos dos cuerpos siempre se atraen, siempre se van a atraer. Por esa misma razón también se explica el hecho de que nosotros no estemos levitando sobre la tierra y las cosas y los cuerpos estén sobre el suelo, porque existe una fuerza de atracción que en el caso de la tierra se denomina gravedad y es de 9.8 metros por segundo. Entonces, aquí tenemos también que la interacción gravitatoria es consecuencia de la existencia de propiedades inherentes a la materia, como por ejemplo la masa. También que todo cuerpo que posea masa, cuanto mayor sea la masa, mayor es su atracción o su interacción gravitatoria.
También debemos tener en cuenta que las interacciones decrecen muy rápidamente a medida que nos alejamos, es decir, a medida que nos acercamos a un cuerpo, mayor es la atracción que existe entre esos cuerpos. La interacción gravitatoria es siempre atractiva y el pequeño valor de la constante de gravitación universal hace que la fuerza de atracción gravitatoria sea despreciable, a no ser que las masas implicadas sean muy grandes. Por ejemplo, los astros, ¿cierto? Ellos se atraen con mucha más fuerza. La interacción gravitatoria no depende del medio en el que se encuentren las masas. Siempre hay atracción ya sea en el aire, en el vacío o en el agua. Por lo tanto, si estas dos bolas van corriendo con una distancia, a medida que pasa el tiempo, se supone que esta distancia se disminuya o que se acerquen entre los dos por la fuerza gravitatoria que acabamos de decir, o la fuerza o la ley de atracción universal. La respuesta correcta entonces coincide con la afirmación planteada en este punto A. Los dos objetos estarán a una distancia menor que D, ¿sí? Menor que D. Las demás no son reales. Entonces, ¿por qué? Porque los dos cuerpos están en el espacio alejados de otros. Por lo tanto, la única interacción que se ve aquí obedece a la fuerza gravitacional que hay entre los dos. A medida que va avanzando el tiempo, si se lanzan las bolas, estos dos se van a acercar. Eso sería como algo obvio. Por lo tanto, la única interacción entre la fuerza que existe por su cercanía será entre los dos. Asimismo, su velocidad permanecerá inalterada, por lo que la respuesta B, que nos habla de la velocidad, tendrá una menor velocidad, y la C, que también nos habla que los dos objetos tendrán una velocidad nula, es falsa. Son falsas. Pero al cabo de un tiempo podrían juntarse un poco gracias a la atracción gravitacional entre las dos esferas, siendo la D incorrecta. Es decir, los dos objetos tendrán la misma velocidad de separación. No, separación no, porque ya dijimos que se van a juntar en algún momento, siendo la A la respuesta correcta. Pregunta número 3. A continuación se muestra el proceso de transformación de un gas ideal en un recipiente con un émbolo móvil en su parte superior. Entonces aquí vemos una gráfica, volumen, presión, ¿sí? La cual tiene unos cambios específicos que pasan punto A, B, C y D. Y dice, respecto al estado del sistema, en el punto D es posible inferir que... Esta pregunta nos hace referencia a la termodinámica y específicamente a las leyes de los gases, las cuales tienen que ver con 3 puntos específicos o factores que son la presión, el volumen y la temperatura. Existe una ley que se llama la ley de Boyle, la cual nos hace referencia a que la presión de un gas varía con el volumen. Aquí vemos dos recipientes con diferente volumen. ¿Cuál de los dos tiene mayor volumen? El de la izquierda. El de la derecha tiene menor volumen. Ahora, ¿cuál de los dos tiene mayor presión? El de la derecha, porque la ley de Boyle nos dice que a mayor volumen la presión es menor y a menor volumen la presión va a ser mayor. Miren, este es el émbolo tal cual el de una jeringa. Si se presiona más, pues el gas se comprime más y la presión va a ser mayor, aunque el volumen sea menor. En la vida práctica nosotros lo vemos esto cuando una jeringa se llena. Acabamos de ver entonces en este momento que una jeringa se va llenando, tiene mayor volumen, el émbolo es este, el cual se ala o se inserta para mayor o menor volumen, ¿cierto? Nos dice entonces la ley de Boyle que cuando hay más volumen de un líquido o en este caso de un gas, cuando hay mayor volumen la presión es menor. Y también en los líquidos más o menos ocurre lo mismo. Y cuando hay menor volumen, entonces la presión es mayor. Analizando esta gráfica observamos que en el eje horizontal se grafica el volumen en metros cúbicos y en el vertical está la presión en pascales. Entonces hay dos presiones y dos volúmenes, ¿cierto? Pasa del punto A, B, cambia a C y hasta D. Quiero que nos enfoquemos en esta parte de acá porque a esto se refiere la pregunta. Dice, respecto al estado del sistema, en el punto D es posible inferir que
aquí está el punto D, y nos dice su temperatura es menor que el punto A, o sea que compara la temperatura. En el B, su temperatura, o sea que está refiriéndose a la temperatura. Bien, la ley de Boyle de los gases establece una relación entre la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura es constante, y establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Ya lo dijimos, que a mayor volumen la presión es menor y a menor volumen la presión es lo contrario, mayor. Eso significa inversamente proporcional. Si comparamos estos tres recipientes, miren, en la parte de arriba se encuentra el émbolo, es decir, una sujeción que puede comprimir el gas. ¿Cuál de estos tres tiene mayor presión? Muy bien, para los que dijeron este primero, porque tiene menor volumen. Como ya lo dijimos en la vida cotidiana, en una jeringa, por ejemplo, hay un gas. Este es el émbolo. Si tapamos con un dedo la parte inferior y presionamos el émbolo, obviamente el gas va a disminuir, pero hay mayor presión dentro del émbolo. También vamos a explicar que en esta gráfica, o en la gráfica que nos colocaron en el ejercicio, encontramos una parte parecida a esta. Esta es la C, el punto C en nuestra gráfica, y este es el punto D. El punto C y el punto D. Y como vemos en un gas o en termodinámica, un proceso isotérmico es una transformación termodinámica a temperatura constante, es decir, iso significa igual, térmico significa temperatura, lo que significa que la temperatura es constante. Como en las respuestas nos hablan de temperatura, tengamos en cuenta que en un proceso de un gas ideal, la variación del estado de un sistema físico durante el cual la temperatura del sistema no cambia con el tiempo. Por ejemplo, en los vehículos tenemos termostatos, que son los que miden y mantienen la temperatura constante. También tenemos en cuenta que la transformación isotérmica de un gas, la cual la describe Boyle también, es un diagrama de presión-volumen, tal cual lo vemos acá, parecido a la gráfica anterior, la cual está representada en una rama de una hipérbola equilátera. Esta se llama una hipérbola equilátera. Tal cual la tenemos también entre el punto C y D. Entonces, en este proceso isotérmico la temperatura permanece constante. La respuesta correcta para esto es la D, porque en todas nos dice menor, mayor, igual, nos dice aquí, pero entre estas dos la que es correcta es la D, pues se describe un gráfico de presión-volumen con una rama de hipérbola equilátera como la que vimos anteriormente, según la ley de Boyle. Ahora sí, la respuesta A y C son incorrectas, ya que la presión y la temperatura en un gas ideal son directamente proporcionales, y lo voy a explicar de la siguiente manera. Tenemos una fórmula que es la siguiente: la presión por el volumen, nos dice así, la presión por el volumen es igual al número de moles de la sustancia por la constante universal R por la temperatura. ¿Eso qué significa? Que la temperatura, a medida que aumenta, también es directamente proporcional por la presión y por el volumen, ¿sí? Y eso significa que la temperatura aumenta a medida que un gas es sometido a presión constante. Quiero explicarles un tip o un secreto aquí en esta parte, y es que si esta temperatura estuviera en la parte del denominador sería inversa, pero no lo está. Cuando nosotros queremos despejar esto y queremos tener solamente la presión aquí, colocamos el volumen en la parte de abajo, ¿sí? Y eso significa que la presión y el volumen son inversos, como lo explicamos hace un momento. Pero en esta fórmula estamos con la temperatura que está del otro lado del igual, no está abajo, lo que significa que son directos, ojo, directamente proporcionales. Y esto se cumple para todas las fórmulas. La temperatura es directamente proporcional a la presión y el volumen. Significa que a medida que aumenta la presión y aumenta el volumen, la temperatura también aumenta. Entonces, tenemos entonces que A y C son incorrectos.
ya que la presión y la temperatura en un gas ideal son directamente proporcionales, como lo explicamos hace un momento, es decir, la temperatura aumenta a medida que el gas es sometido a una presión constante. Y el B, la respuesta B, tampoco es correcta por tratarse de un proceso termodinámico o isotérmico donde permanece la temperatura igual, como lo explicamos hace un momento. Pregunta número 4. Las tres leyes del movimiento de Newton son tres principios a partir de los cuales se explica una gran parte de los problemas relativos al movimiento de los cuerpos, en particular la tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Muy bien, establece que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Mientras que la segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza sobre él e inversamente proporcional a su masa. Si se aplican ambas leyes a la situación en la que una pelota se encuentra en caída hacia la superficie de la Tierra, es correcto afirmar que. Bueno, antes de considerar cada una de las opciones de respuesta, vamos a explicar lo siguiente. Bueno, vamos a considerar un ejemplo con la tercera ley de Newton. Aquí tenemos un señor empujando algo. Esa es una fuerza de acción. Y una fuerza de reacción es una fuerza contraria a la fuerza que él está haciendo. Entonces, la tercera ley de Newton expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza de igual intensidad, pero en dirección contraria. Es decir, que existe una fuerza que se opone a la fuerza que este individuo en este momento está haciendo. Bien, esta en cambio es la segunda ley de Newton, que también nos la menciona el ejercicio y nos dice así, matemáticamente la fuerza que se ejerce directamente en un objeto es igual a la masa del objeto por la aceleración. Hemos visto que la aceleración es cuando un objeto se mueve a una velocidad constante, no nos olvidemos de esta ley. Nos dice, por ejemplo, que para acelerar este vehículo es necesario impulsarlo con una fuerza igual al producto que resulta de la masa por la aceleración. Y una vez iniciado el desplazamiento no será difícil mantener el movimiento. Ahora, si queremos que el auto se mueva más rápido, necesitamos un impulso como el del comienzo. Esto explica que un auto de mayor potencia tenga una mayor aceleración. Ahora, la misma fuerza ejercida en una masa más grande, produce una aceleración correspondiente más pequeña. Bien, y esto se explica por la siguiente razón. Si nosotros tenemos la relación matemática fuerza es igual a masa por aceleración y despejamos la aceleración, entonces tenemos lo siguiente: la aceleración es igual a fuerza sobre masa. Por lo tanto, la masa y la aceleración son inversamente proporcionales, es decir, que a medida que aumenta la masa, la aceleración disminuye y viceversa. Habiendo explicado lo anterior, volvamos entonces al enunciado. Si se aplican ambas leyes a la situación en la que una pelota se encuentra en caída libre hacia la superficie de la Tierra, es correcto afirmar que vemos aquí que ya les he señalado la respuesta correcta A. ¿Por qué razón? Porque en estas tres, cuando la pelota golpea el suelo, se genera la fuerza de reacción opuesta al peso. Nos habla de la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción que ya explicamos. En la C, la aceleración de la pelota dependerá de la masa que ésta posea. Nos habla solamente de esta ley, que es la segunda. Y la D, la aceleración de la pelota dependerá de la fuerza con que haya sido lanzada. También nos habla de la segunda ley. Pero en este caso nos está pidiendo que nos hable de las dos leyes, de la segunda y de la tercera ley. De manera que estas tres las descartamos y por ende esta A vendría a ser la correcta. Pero además tenemos lo siguiente. Teniendo en cuenta que en esta respuesta nos parece como incoherente, pero dice el planeta Tierra debe moverse hacia arriba mientras que la pelota está en caída, no significa que el planeta, digamos hipotéticamente, pero no es que se mueva, sino que la gravedad de la Tierra aplica otra fuerza sobre la pelota, acelerando la pelota hacia abajo también. Entonces, en este caso ya nos habla no solamente de esta ley, sino también nos habla de la tercera ley.
porque la pelota en caída hacia abajo tiene unas fuerzas contrarias, que en este caso serían las fuerzas de rozamiento, pero otras fuerzas a favor, que sería la fuerza de gravedad, que se suma a la fuerza con la que fue lanzada la pelota desde arriba o va en caída, que son dos fuerzas que en este caso vienen a sumarse para que la aceleración y la masa y la fuerza confluyan, y además que va una fuerza contraria, como ya lo dije, que es la fuerza de rozamiento que tienen las partículas del aire en contra de la fuerza que viene con la fuerza con que viene la pelota. Pregunta número 5. La pregunta número 5 dice: los instrumentos de cuerda o cordófonos, como la guitarra o el piano, son instrumentos musicales que producen sonidos por medio de las vibraciones de una o más cuerdas. Aquí entonces nos está hablando de acústica, de ondas sonoras, normalmente amplificadas por medio de una caja de resonancia. En una guitarra afinada, el intérprete cambia de posición su mano o a lo largo del mástil, que sería este, ¿cierto? De las cuerdas, a lo largo del mástil, y apoya sus dedos en posiciones distintas. Trastes de las cuerdas para lograr diferentes notas. Cuando un guitarrista cambia el punto de apoyo, cambia de traste. ¿Qué características de las ondas sonoras generadas se modifican? Aquí vamos a tener en cuenta que este es un problema de acústica. Las cuerdas sonoras son cuerpos no rígidos en los que la longitud es mucho mayor que las otras dimensiones. El movimiento ondulatorio que se produce en una cuerda al ser excitada es transversal, como ya lo habíamos visto o lo verán en la próxima guía. Es decir, las moléculas del cuerpo sonoro se mueven en sentido perpendicular al desplazamiento de la onda, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Estas más o menos son las ondas del sonido que son transversales, a diferencia de las ondas longitudinales que van de otra manera. Ahora tenemos que saber que las ondas estacionarias con los extremos fijos son las que se dan en instrumentos de cuerda como guitarras, violines y pianos. Estos instrumentos constan de una o más cuerdas con longitud de onda L, con una tensión determinada que permite seleccionar la frecuencia de su sonido. Cuando se pulsa la cuerda sobre el mástil, disminuye la longitud de onda y esto hace cambiar su frecuencia. Matemáticamente entonces tenemos estas fórmulas donde la velocidad de propagación de la onda es igual a la raíz cuadrada de T, que es la tensión de la cuerda media en Newton, por L, que es la longitud de onda sobre masa, y F, que sería la frecuencia medida en Hz, como ya lo habíamos visto, es igual a 1 sobre la longitud de onda por la raíz cuadrada de la tensión por la longitud de onda sobre la masa. La respuesta correcta en este caso sería la B, porque ya que cuando se pulsa la cuerda sobre el mástil, disminuye la longitud de la cuerda y esto hace cambiar su frecuencia. Asimismo, cambia la rapidez de la onda a medida que la tensión varía. Relacionándolo con las fórmulas que acabamos de explicar hace un momento, entonces vemos que cuando se presiona con los dedos sobre el mástil, disminuye la longitud de la cuerda y proporcionalmente, porque esta es una relación proporcional, disminuye la longitud de la cuerda y también disminuye la velocidad o la rapidez con que la onda, con la velocidad de la onda acústica, a medida que la tensión varía. Entonces, estos dos factores varían cuando se cambia el punto de apoyo. Entonces, al variar estos dos, también varía de manera proporcional la velocidad. Por lo tanto, la respuesta, repito, sería la D, su velocidad y frecuencia. Entonces, ¿qué características de las ondas sonoras generales se modifican? Su velocidad y su frecuencia. Con estas dos fórmulas lo acabamos de explicar. Pregunta número 6. Durante un viaje de campo, un estudiante atrapa 5 luciérnagas y las coloca en el interior de un frasco de vidrio. Durante la noche las luciérnagas asumen en el interior del frasco muchas configuraciones. A continuación se representan 3 de estas. O sea, inicialmente están dispersas, posteriormente están en la base del frasco
Y otra configuración, otra posición que tienen ellas es 3 acá en la base del frasco y 2 volando. Si en el momento en que las luciérnagas estaban en alguna de las 3 posiciones, el frasco se hubiese pesado, se habría encontrado que las posibles respuestas son A, pesan todos igual, B, 2 pesa más que 1 y 3, C, 3 pesa más que 1 y 2 y D, 1 pesa más que 2 y 3. Entonces, en este caso, la respuesta ideal sería la A. ¿Por qué razón la A? Porque a pesar de que las luciérnagas adoptan distintas posiciones en cualquiera de los frascos, la masa total del frasco de vidrio nunca cambia, porque tenemos que el peso es igual a la masa por la... Tenemos esta fórmula matemática, el peso es igual a la masa por la aceleración o por la gravedad. Y la gravedad, acordémonos que es una constante que es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Este es un número elevado, ¿no? Sobre segundos elevado al cuadrado. Entonces, se mantiene constante siendo que la gravedad, ya dijimos que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, y m la masa de las luciérnagas más la masa del vidrio o del frasco del vidrio con su tapa y el aire que está contenido en el vidrio. Entonces no tiene que cambiar, no tienen que cambiar porque pesan en este caso todas de igual manera, o sea, no ha habido ningún factor que afecte a esta situación. Pregunta número 7. El calor latente específico de un sistema es la cantidad de energía absorbida o liberada por él, por unidad de masa cuando éste atraviesa un cambio de estado. En cambio, el calor específico es la cantidad de energía absorbida o liberada por un material para que su temperatura varíe 1 grado centígrado por unidad de masa en un estado determinado, es decir, mientras no se encuentra en un cambio de estado. A continuación se muestra la curva de calentamiento que obtuvieron unos estudiantes a partir de los datos tomados de 0,5 kilogramos de una sustancia inicialmente líquida. En ella se muestran los cambios de temperatura T que sufre este líquido cuando se le agrega una cantidad de calor Q. Entonces aquí está la gráfica, vemos que aquí está en la horizontal el calor o Q en julios y la temperatura en grados centígrados. Entonces aquí vemos cómo va cambiando el comportamiento a medida que aumenta el calor, cómo cambia la temperatura. Los estudiantes concluyen que el calor específico en estado líquido de la sustancia es de 2 julios sobre kilogramo por grado centígrado y el calor latente de ebullición es de 8 julios. ¿Es válida la conclusión obtenida por los investigadores? Muy bien, nos dice también que los estudiantes concluyen que el calor específico en estado líquido de la sustancia es de 2 julios por kilogramo por grado centígrado, ¿sí? Entonces, en esta P lo ubicamos aquí, ¿cierto? Entonces, de 8 julios, de 2 julios, nos dice 2 julios por gramo. Aquí se supone que está en estado líquido y también nos habla que el calor latente de ebullición, es decir, cuando sobrepasa los 100 grados centígrados, en el caso del agua, por ejemplo, sería de 8 julios. En este caso no sabemos qué tipo de sustancia es. Ahora, la pregunta es ¿cuánto calor, cuánto de esto es necesario comunicar a una sustancia para que eleve su temperatura? Y la respuesta es que la cantidad de calor necesaria depende de la sustancia de la que se trate. No sabemos qué sustancia es y de la masa de la misma. Entonces se puede calcular el calor específico usando la siguiente expresión matemática. Q es igual a la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Este dato de aquí se lo denomina o se lo pasa a denominar delta de T, de manera que nos queda masa por calor específico por delta de T. Todos estos datos ya nos los está dando, el problema o el ejercicio en el enunciado y vamos a resolverlo de la siguiente manera. Ahora, la cantidad de calor que es necesario comunicar a una sustancia para que cambie de estado una vez
Ahora tenemos que tener en cuenta cuánto calor es necesario comunicar a una sustancia para que eleve su temperatura en grados centígrados, y la cantidad de calor necesaria depende de la sustancia de que se trate. No sabemos qué sustancia es, y también de la masa de la misma, y se puede calcular lo siguiente con esta expresión matemática. Q es igual a la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial, que esta se la puede resumir o la han colocado en la expresión matemática como delta de T, que es la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. Masa ya nos dijeron que era 0.5 kilogramos, y el calor específico también lo tenemos. Entonces, también hay que considerar que la cantidad de calor que es necesario comunicar a una sustancia para que cambie de estado una vez alcanza la temperatura a la que ésta se produce depende de la sustancia y de su masa, eso lo acabamos de decir. Y se define también el calor latente o calor de transformación como la cantidad de calor que hay que suministrar a 1 kilogramo de la misma para que cambie de estado. En el sistema internacional el calor latente se expresa en julios sobre kilogramo. De esta manera, si conocemos el calor latente, L, de una sustancia y la cantidad de calor que hay que darle a la masa en kilogramos de ella para que cambie de estado, se puede calcular según esta expresión. Q es igual a la masa por el calor latente. Vamos a usar esas dos fórmulas. Con la primera fórmula de la expresión Q igual a la masa por el calor específico por TF menos T1, que eso sería delta de T, despejamos el calor específico, o sea que dejamos este solito. Y tenemos lo siguiente: calor específico es igual a Q, que ese ya nos lo dieron, ¿cierto? Sobre la masa por delta de T, es decir, el calor específico tenemos en cuenta que es igual a 8 julios inicialmente. Calor específico nos dice, recordemos que es igual a 8 julios sobre 0.5, que ya nos lo dieron, por la diferencia entre 14 y 8. ¿Por qué? Miremos aquí, la temperatura inicial es 8 y la temperatura final, para que nos den 8 julios, que está aquí, sería 14 grados centígrados. Calor específico entonces es igual a 8 julios sobre la multiplicación entre 0.5 kilogramos y 6 grados centígrados. Esto nos da 8 julios entre 3. Esto nos da 2,66 julios sobre kilogramo por grado centígrados. Estas son las unidades. Y también utilizamos la segunda expresión matemática o la segunda fórmula, que es igual, Q es igual a la masa por el calor latente. Despejamos el calor latente de ebullición y sería L es igual a Q sobre M, es decir, L es igual a 16 julios menos 8 julios. Claro, miren la cantidad de calor, entonces aquí Q, que son 16, que es Q máximo en esta pequeña recta, menos el 8 julios, aquí está. ¿Por qué? Aquí empezó a fusionarse la sustancia, o sea, pasar de sólido a líquido, y aquí se mantuvo en estado líquido. Aquí en este punto empezó a evaporarse. Entonces, en estado líquido, aquí son 16 julios menos 8 julios. Entonces, eso nos da el valor de... Tenemos entonces L es igual a 16 julios sobre 0.5 kilogramos. Y L es igual, o sea, el calor latente es igual a 16 julios por kilogramo. Ubicándonos nuevamente en la pregunta, en el enunciado dice: los estudiantes concluyen que el calor específico en estado líquido de la sustancia es 2 julios sobre kilogramo por grado centígrado. Ya vimos que es 2,66. Bueno, y el calor latente de ebullición es 8 julios, dice aquí. ¿Es válida la conclusión obtenida por los investigadores? En este caso nos dio 16. No es correcto. Entonces vamos a ver cuáles no tienen no es correcto. Sería la B y la D. En este caso la B dice no, porque el calor específico de la sustancia en estado líquido es de medio 0.5 julios por kilogramo por grado centígrado. Eso es falso y nos quedaría la D. Por lo tanto, la D es la respuesta correcta. No,
porque no se tuvo en cuenta la cantidad de sustancia sobre la cual sucedieron las transformaciones. Ahí está bien. Pregunta número 8. Dice, a continuación se muestra una tabla de los cambios en la longitud delta de L que sufren distintas varillas de un cierto material metálico cuando éstas se someten a cambios de temperatura delta de T. ¿Sí? Cuando hay diferencia en cualquier parámetro, en cualquier dimensión, hablamos de delta, como lo dijimos en el anterior ejercicio. Entonces aquí tenemos en la tabla longitud inicial, delta de L, que sería la diferencia entre la longitud inicial y la longitud final. Aquí está la longitud final, es decir, 100.5 menos 100 nos da 0,5, que es el delta de L principal. De 100 va aumentando, no progresivamente, pero va aumentando a 300, lo máximo. Y también está un delta de T, el aumento de temperatura. A partir de lo anterior se realizan las siguientes afirmaciones y nos pide deducir, dice, de estas afirmaciones anteriores, cuáles no son correctas. Pero cuando a una varilla de metal se le transfiere calor, existe un fenómeno o se produce un fenómeno que se llama dilatación de los cuerpos. Cuando la temperatura de un cuerpo aumenta, el cuerpo generalmente aumenta su volumen, es decir, se dilata. Y si consideramos una varilla de longitud L a una temperatura determinada y elevamos su temperatura hasta unos grados determinados, la varilla aumentará su longitud hasta una longitud final. El aumento de longitud experimentado se llama delta de L y es proporcional a la longitud inicial y a la variación de la temperatura, que se llama delta de T. El coeficiente de proporcionalidad recibe el nombre de coeficiente de dilatación, que lo vamos a expresar de esta forma. Esta es la varilla inicial, tiene una longitud inicial, pero aumenta a una longitud final por una diferencia de temperatura. Entonces, el coeficiente de dilatación lineal se lo puede considerar aproximadamente constante si el intervalo de las temperaturas considerando no es muy grande. Entonces tenemos delta de L, que es la variación de la longitud, es igual a alfa por la longitud inicial por delta de T. En este sentido, si leemos bien las afirmaciones, nos damos cuenta que las afirmaciones 3 y 4 no son correctas. Las afirmaciones 1 y 2 sí son correctas. La respuesta entonces correcta corresponde al inciso C, ya que en esta pregunta solicitan afirmaciones falsas. Entonces, si tenemos en cuenta eso, las únicas correctas vendrían a ser la 1 y la 2. Entonces, la 3 y la 4 son falsas, que corresponden al inciso C. Pregunta 9. Nos habla que la ley de gravitación universal de Newton establece que todos los objetos se atraen entre sí, ya lo dijimos en un punto anterior, si simplemente por el hecho de tener masa. Si dos objetos de masa M1 y M2 están separados a una distancia de, entonces la magnitud de la fuerza de atracción entre ellos está dada por la siguiente fórmula matemática. F es igual a la gravedad por la división que hay entre masa 1 por masa 2 sobre la distancia que existe entre los cuerpos al cuadrado, en donde G es una constante conocida como la gravitación universal, que sería 9,8 metros por segundo al cuadrado, ya lo hemos visto, o a veces se lo toma como 10 metros por segundo o sobre segundo al cuadrado. Si se necesita medir el valor de la constante gravitacional, un procedimiento directo posible a seguir sería, la respuesta correcta es la B. ¿Por qué razón? Porque la interacción gravitatoria, tal cual nos dijo esta fórmula matemática, entre dos cuerpos puede expresarse mediante una fuerza directamente proporcional. La fuerza, miren, es directamente proporcional al producto de la masa 1 y de la masa 2, ¿sí? Y además es inversamente proporcional. Acuérdense que cuando son inversos, esta variable es inversa a esta de acá porque son contrarias, es decir, está en el denominador y esta está en el numerador. Eso significa que son inversas. A medida que aumenta la distancia, disminuye la fuerza, y a medida que aumenta la fuerza, disminuye la distancia. Eso significa inverso.
Y directo significa que a medida que aumentan las masas, también aumenta la fuerza. Entonces, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. Por lo tanto, si nosotros leemos cada una de estas, la que corresponde y es real es la B. Medir la fuerza de atracción entre dos objetos de 2 kilogramos iguales, pues aquí están, por ejemplo, 2 por 2, 4, ¿cierto? La gravedad sería 9,8 y la distancia, que es 2 metros, la colocamos acá, simplemente reemplazamos, le elevamos al cuadrado y el producto de todo esto nos da la fuerza. Pero en este caso, para medir la gravedad tendríamos que despejar G. Esa es la respuesta, la B. Medir la fuerza de atracción entre dos objetos de 2 kilogramos separados a una distancia de 2 metros. Pregunta número 10. Al prepararse para un concierto, un músico afina su guitarra en la ciudad de Barranquilla y se dispone a viajar a Bogotá, en donde dará su concierto justo antes de la presentación. Revisa de nuevo su afinación encontrando que A está desafinada, cada cuerda suena más agudo que antes. B está desafinada, cada cuerda suena más grave que antes. C, solo las cuerdas de metal estarán desafinadas. D, algunas cuerdas suenan más agudas y otras más graves. Entonces vamos a analizar aquí qué pasó de la ciudad de Barranquilla y llegó a Bogotá. Entonces, la opción que describe correctamente esta situación planteada corresponde a la opción A, puesto que las cuerdas de la guitarra en la ciudad de Barranquilla están sometidas a una mayor presión. Acordémonos que a mayor altura, o sea, se sube sobre el nivel del mar hacia una montaña y hay menor presión, pero donde hay menos metros sobre el nivel del mar, o sea, está más abajo de una montaña o sobre el nivel del mar, hay mayor presión. Mientras que en la ciudad de Bogotá, por encontrarse a mayor altura respecto al nivel del mar, tendrá menor presión atmosférica. Las opciones C y D son incorrectas, puesto que todas las cuerdas están bajo las mismas condiciones en cada ciudad, no pueden estar unas de una forma y otras de otra. Y la opción B también es incorrecta, porque a mayor presión, mayor será la velocidad y por lo tanto mayor será su frecuencia de vibración, generando sonidos más agudos y menos graves. Muchas gracias, muchachos, por su atención. Espero que haya sido de ayuda. Recuerda que para alcanzar tus metas debes hacer tu mayor esfuerzo y perseverar, o ser constante en todo este proceso. Ustedes deben hacer su parte, muchachos. Si hay algo que no entienden, vuelvan a mirarlo, revisen el ejercicio, lean constantemente, revisen el video también y las respuestas correctas. Solamente así se puede aprender. Esto no es fácil, pero solamente los que perseveran y hacen su mayor esfuerzo también alcanzan sus éxitos, sus metas, sus sueños. Nosotros por nuestra parte, los docentes, estamos haciendo lo que nos corresponde. Hagan lo suyo también. Dios los bendiga. Un gran abrazo.